Bueno, empezamos con el capítulo 22, donde interviene otro amigo de Job, llamado Elifaz, y dice que es un temanita, que es una tierra lejana antigua. Era temanita, o sea que la tierra con Java. Teman. Bueno, empieza a hablar Elifaz a Job y sostiene, empieza a decir que el sufrimiento que Job tiene es consecuencia de sus pecados. ¿Por qué? Porque Elifaz creía en la justicia de Dios, pero ¿en qué forma? En que Dios premia la fidelidad a Dios, le da prosperidad a esos hombres y que castiga la injusticia y el pecado, ¿sí? O sea que Elifaz, ¿qué creía? Que la justicia de Dios, ¿cómo era? ¿Lo acabo de decir? ¿Justa? Claro, que la justicia de Dios, Elifaz creía que era, si vos eras bueno, Dios te bendecía y te iba bien. Si eras malo y pecabas, Dios sí o sí te castigaba. Y que todo castigo de Dios venía por un pecado, ¿sí? Eso era lo que Elifaz creía, claro, por las obras. Por eso Elifaz comienza a acusar a Job de cosas que ni siquiera tiene pruebas, ¿sí? Porque él estaba tan seguro de que Job había cometido algún pecado que lo querían hacer entrar en razón, ¿sí? Y lo empieza a acusar de cosas que no tenía pruebas y que tampoco estaba seguro. Y comienza diciéndole, ¿es por tu piedad que él te reprende o acude contigo a juicio? Diciéndole como que crees que es porque sos bueno que Dios te estás castigando. Y acá él está sugiriendo que Job está así por sus propios pecados, ¿sí? Después, en el capítulo 22, versos 9, o sea, 5 al 9, dice lo siguiente. Acá es donde lo empieza a acusar de un montón de cosas que muy cara dura. Bueno, le dice, ¿acaso no será grande tu maldad y sin fin tu iniquidad? Sin razón tomabas prenda de tus hermanos y despojabas de sus ropas a los desnudos. No dabas de beber al cansado y al hambriento le privabas del pan, como un hombre poderoso a quien le pertenece la tierra y un enaltecido que habita en ella. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrantabas a los niños huérfanos. Acá Elifaz acusa a Job y lo quiere convencer de sus pecados que él había cometido y acusa a Job de insensible, egoísta y cruel, como lo acabo de leer, ¿no? Luego Elifaz aconseja a Job a reconciliarse con Dios para recuperar la paz y volver a estar como antes, ¿no? A volver a estar prosperado. Y le recomienda reconciliarse con Dios para recuperar la paz y poner fin a su sufrimiento. Para Elifaz, Job se tenía que arrepentir de sus supuestos pecados por los cuales Dios lo estaba castigando. Después en los versos 21 al 23 dice lo siguiente. Trata pues de llevarte bien con Dios, reconcíliate y por ello te vendrá prosperidad. Toma pues de su boca la instrucción y pon sus dichos en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso serás edificado. Si alejas de tu morada la maldad y pones, si alejas de tu morada la maldad. Iba a leer de más, pero no. O sea, si te volvieres al Todopoderoso serás enaltecido. Alejarás. O sea, haciendo eso vas a alejar la maldad. Luego, en el 27 al 28, dice lo siguiente. Orarás a él y él te escuchará. ¿Por qué? Porque hasta ahora Job se sentía que Dios no lo escuchaba y se sentía desesperado e incluso dice, si yo supiera dónde está, yo expondría ante él mi causa. Y dice, orarás a él y él te escuchará y podrás pagar tus votos. Decidirás algo y él te realizará lo que deseas. Acá Elifaz le aconseja a Job que si se arrepiente de todos sus pecados, de todo lo que hizo, Dios va a escuchar sus oraciones y cumplir sus deseos, ¿sí? Es bastante corto esto y la conclusión de todo, de lo que habla este capítulo, es que en este capítulo Elifaz cree que Job está sufriendo a causa de sus pecados, como ya lo dije. Elifaz piensa que Dios castiga la injusticia y lo acusa a Job de maltratar a los pobres y no ayudar a los necesitados. La visión o el punto de vista que tiene Elifaz es que
él refleja la idea de que el que hace bien, le va bien y eso trae prosperidad. Y el mal trae castigo, ¿sí? Pero esto está lejos de ser verdad, ya que en la Biblia misma se nos revela que Job no estaba sufriendo por algún pecado, sino que era una prueba de Dios. Si bien Job era un pecador, Dios no lo estaba castigando por algún pecado que él haya cometido. Entonces el castigo de Job no tiene nada que ver con ningún pecado, como lo estaba acusando Elifaz. Y así termina este capítulo. Seguimos con el capítulo 23, cuando Job le responde a Elifaz, como que él se defiende de todo lo que él le había acusado. En este momento, Elifaz se le aparece, es el primero que se le aparece a Job en ese momento. Y acá también dice que es como séptima vez que él le responde, como que la respuesta es como que la séptima vez que él se defiende de todo este tiempo que lo estuvieron acusando a él de un montón de cosas que no hizo, ¿no? Entonces Job le dice, a pesar de todo lo dicho y de mi queja, Dios me sigue castigando. Si yo supiera dónde vive, iría a buscarlo. Le diría mi defensa en forma detallada. Entonces él me explicaría por qué me trató así. Me entenderá sin violencia y me respondería en la presencia de Dios, porque yo creo en Dios, porque Dios es mi juez, porque Él es el que va a pelear por mí. Busco a Dios por todas partes, lo ha buscado por el norte, por el sur, por el este, y no lo ha hallado en ningún lugar. Yo saldré puro de este lugar, como el loro, dice él. Jamás lo desobedecí a Dios, ¿no? Siempre le hice caso en todo. Dios hace lo que quiere, es el único Dios, nadie lo hace. Cambiar los planes. Así que Él hará conmigo todo lo que quiera. Cuando pienso esto, me asusta al presentarme ante Él. El Dios Todopoderoso me hace temblar de miedo, pero nada me hará callar, ni aún mi gran sufrimiento. Bueno, este capítulo es cortito, así que bueno, ya terminé. Pero para resumir, acá Job está defendiéndose de todo lo que lo acusaba Elifaz. Por séptima vez. Bueno, el capítulo 24 se titula Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Es como parecido a lo que hablaban también Camila y Agustín. Y este capítulo Job se queja de cosas que podemos ver en la vida cotidiana. Del versículo 1 al 13, él se queja de aquellos que pecan públicamente, aquellos que el pecado es abierto, que lo podemos ver. Y Job empieza diciendo, si el Dios Todopoderoso sabe todo lo que pasa, ¿por qué los que lo siguen todos los días no ven el día del juicio sobre aquellos que hacen el mal? Le roban a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, son insaciables, se levantan de madrugada para hacer el mal. Hacen que los pobres tengan que ir a escapar al desierto, a buscar sus comidas para sus hijos, pasan las noches desnudos y se tienen que cubrir en la hendidura de una peña por la lluvia. Dice, a las viudas le arrebatan a sus hijos para pagar sus deudas. Esos niños cosechan en lugares donde no son suyos y se mueren de hambre. Esos niños mueren aceitunas y uvas, pero a ellos nadie le da ni siquiera un poco de agua para beber. Están a punto de morir, maltratados y gritan desde las ciudades, pero Dios no los escucha ni les hace caso. Del versículo que sigue, el versículo 14, el 13 en adelante, él habla de los que pecan en secreto. Dice, los malvados y asesinos no andan en la luz del día, son rebeldes, apenas se pone el sol, salen y matan a los pobres, buscan a quien robar. También habla de los infieles piensan que en las noches es su oportunidad para salir porque nadie va a descubrir lo que están haciendo en el secreto. Todos ellos aborrecen la luz, pero aman la oscuridad. Son tan corruptos que nadie quiere trabajar en sus viñas, nadie quiere estar en sus terrenos porque están malditos. Cuando mueren los gusanos saborean todas ¿cómo se dice? Bueno, lo que queda en la tierra los gusanos lo saborean como algo dulce porque les gusta. Ni siquiera sus madres se van a acordar de ellos cuando se mueran. No tratan bien a las viudas ni a las estériles, pero cuando Dios decida, Él los va a aplastar.
Ahora él los deja sentirse como personas importantes y personas que se creen mucho, pero en su momento Dios va a venir porque no deja de vigilarlos. Dios los va a humillar a cada uno de ellos, y ¿quién puede desmentirlo? Así termina entonces este capítulo 24 de Job, hablando acerca de los que pecan en público y los que pecan en lo secreto. Que Job decía, ¿cómo puede ser que pasen todas estas cosas, nadie recibe su juicio y a mí me está pasando esto? Comienza el capítulo 25, que habla acerca del hombre que se llama Bildad. Ya había aparecido creo que antes, y dice que niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. En este capítulo, Bildad es muy corto, son 6 versículos, pero lo que se resalta es que anteriormente esta persona le había dicho a Job que él era un hombre que decía palabrerías, como que sus palabras eran como el viento. Y bueno, lo que pasa en este capítulo, y los estudiosos piensan, es que él se había quedado sin argumentos, porque lo que le dijo fue muy breve, y él dice que era un hombre que era muy tradicionalista, que quiere decir que él pensaba que Dios seguía ciertas leyes. Y él razonaba, si hasta acá Job se mantuvo en esta postura, por algo debe ser, siguiendo las leyes y tradiciones que él mismo pensaba. Entonces, en este breve capítulo de 6 versículos, Bildad dice, el poder de Dios es tan grande que nos hace temblar. Dios es el que ordena el cielo. ¿Alguien podrá esconderse? Nadie puede declararse inocente, ni siquiera el brillo de la luna vale algo, o el brillo de las estrellas. ¿Cuánto puede valer el hombre que es un gusano? El capítulo termina acá, pero un datito de color acerca de, en la Biblia dice, he aquí ni la luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Creo que alguien había dicho que el libro de Job es como un libro histórico también, porque cuenta muchas cosas del mundo, el universo. Bueno, cuando el hombre pisó la luna también se dio cuenta de que era sucia, así como lo dice acá, que dice que ni la misma luna será resplandeciente como parece a nuestros ojos. Y así terminamos estos capítulos.